Dora María, este viernes culminó la celebración partidaria del 19 de julio, que en realidad empezó desde hace varias semanas con una ola de represión y vigilancia policial contra centenares de personas que fueron puestas bajo el régimen de casa por cárcel de facto. ¿Por qué se desata esta ola represiva siempre en la víspera del 19 de julio? Ellos tienen un enorme temor de que haya algún tipo de actividad que ellos no puedan controlar. En realidad, cada día que pasa, la obsesión de los Ortega Murillo es de controlar absolutamente todo. El propio escenario, la escenografía del día de ayer era el control total de dónde quería quedarse sentado cada persona. Es decir, ellos tienen un enorme control, un enorme temor de que se descontrole la situación, que es la evidencia pues de su fragilidad política dentro de Nicaragua, ¿verdad? En los últimos días se ha incrementado otra ola de purgas y también detenciones de altos funcionarios públicos y también de exmilitares y expolicías que presuntamente los investigan por actividades de corrupción no autorizadas por la cúpula del régimen. ¿Quién está detrás de esta nueva purga? Yo veo la mano de Rosario Murillo con absoluta complacencia de Daniel Ortega. Y es una purga básicamente política, es decir, acusar de corrupción a estos altos funcionarios del régimen de los Ortega Murillo es bien fácil si todos están full. No hay ni uno de ellos que tenga la cartera limpia, pues. Entonces es bastante fácil, pues, acusarlos de corrupción, pero en el fondo lo que hay es una purga política y yo creo que hay una barrida dirigida a establecer en los cargos públicos estos de alto nivel personas que sean absolutamente incondicionales a Rosario Murillo y le deban el favor a ella. Y por otro lado, estas purgas tienen que ver con una notificación, ¿verdad?, a todos los empleados públicos y sobre todo a los altos funcionarios. El que se mueva un poquito, ¿verdad?, sale de la foto y puede terminar en el chipote o despedido en el mejor de los casos, despedido y maltratado, ¿verdad? Y pues con unas altas probabilidades de terminar en el chipote o en la modelo, pues, o en la cárcel de mujeres. Entonces es la manera de ellos de tener advertido a los empleados públicos de la situación en la que se encuentran. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que hayan perdido favores políticos dentro de los empleados públicos. Es decir, esas son gente que va obligada a ese tipo de actividades, que hace actividades políticas a la fuerza, que está profundamente descontenta porque están como casa por cárcel también, país por cárcel en Nicaragua, que son maltratados en los trabajos y que tienen una enorme inestabilidad y un enorme temor. Entonces ese es el propósito de los Ortega, es mantener un régimen de terror sobre los empleados públicos en todas las instituciones. Entonces vas a ver que va a seguir, ¿verdad? Va a seguir el INS, pues que tienen una buchaca hermosa, pues de arriba del INS, tienen una buchaca hermosa ahí, seguramente cualquier día pierde el favor de la familia Ortega y se la van a cobrar. Pero esto es parte ya de la sucesión de Rosario Murillo al frente del poder, es decir, los blancos que se están seleccionando, por ejemplo, la viceministra de la Cancillería, era una ficha de Rosario Murillo, ahora cae en desgracia Arlet Marenco, el mismo Jorge el Cuervo Guerrero, ex policía, una persona del círculo íntimo de confianza de Daniel Ortega, es detenido por la policía. Lo del Cuervo Guerrero yo lo veo como una notificación, ¿verdad? O sea, es un aviso. Se le avisa a todos los que estuvieron en la guerrilla del Frente Sandinista, por muy viejos que sean, por muy presos que hayan estado, por muy íntimos que sean, con Daniel Ortega se les notifica de que ninguno tiene impunidad y que todos van a pasar por la cuchilla si es necesario. Entonces todos van a quedar pecho en tierra. Pero esa es la razón de la cárcel de Jorge Guerrero, ahora que tiene 81 años. Lo pasaron directo prácticamente al hospital. Es notificar a toda esa generación que se mantenga pecho en tierra sin parpadear en contra de los Ortega Murillo y particularmente de Rosario Murillo, a quien toda esta generación quiere muy poco, ¿verdad? Porque es parte de la marcha sucesoria. Y después detrás viene Laureano, ¿verdad? Entonces hay que despejarles el camino a los sucesores de Daniel Ortega. Yo creo que Daniel está absolutamente de acuerdo con eso.
con esta purga, pero la purga también obedece a los procesos de descomposición del régimen. Es decir, el enemigo externo no han podido acabar con el enemigo externo. Ayer Daniel Ortega llegó a decir que quiere que desaparezcan los Estados Unidos, o sea, su mentalidad es de desaparecer todo. No ha podido acabar con la resistencia y entonces va ahora al enemigo interno. Y entonces ahora les toca pues a empleados públicos, funcionarios de alta categoría, etcétera. Porque la acusación que le están haciendo a esta vicecanciller es por un contrato de 6 millones de córdobas, que son unos centavos, pues, dentro de las cuentas de los Ortega Murillo, que son unas cuentas gigantescas, ¿verdad? O sea que la pasada de factura de ella es evidentemente política. Ahora, ¿cuál es la razón última política? Yo creo que es la sucesión y que la Chayo está moviendo pues ahí sus piezas para que le queden más acomodadas, ¿no? Pero ¿puede el régimen establecer qué actividades de corrupción son avaladas, permitidas, autorizadas y cuáles no son autorizadas? El gran negocio de la farmacia y los medicamentos, pues no de la farmacia, de los medicamentos, es un negocio de los Ortega Murillo, instrumentado por Gustavo Porras y por el presidente Elín Roberto López. Ese es un enorme negocio de corrupción autorizado. El enorme negocio del combustible, distribución, importación, distribución y venta de combustible, es un negocio de los Ortega Murillo. Eso se lo autorizan ellos. Ahora, cuando ellos deciden que hay una pieza que quieren quitar, pues simplemente le rascan un poquito y van a encontrarle algo, porque ahí, como te digo, no hay uno solo de los altos funcionarios de los Ortega Murillo que esté limpio. Ni uno. No vas a encontrar uno solo, como el de Ciuna, 60 y pico de millones, 85 millones, dicen el de Ciuna, y a esta pues le encuentran 6 millones y a otro le pueden encontrar que volvió a ver de mala manera a Laureano, lo que sea, pues, pero es fácil encontrar asuntos de corrupción. Y si vos te fijas, lo más interesante de todo esto es que todas estas acusaciones de lavado de dinero y corrupción, la Contraloría no aparece. Nunca aparece la Contraloría, ni siquiera aparecen los auditores. De manera que es un asunto estrictamente político. Ese modelo de corrupción por fuera de la autorización de los Ortega Murillo no le gusta, porque Rosario Murillo quiere que todo se lo deban a ellos. Daniel Ortega quiere que todo se lo deban a ellos. Te echaba 1 millón de córdobas a la bolsa, tenés que debérselo a ellos. Pero si vos te lo estás echando por tu cuenta, si hay un alcalde que se lo está echando por tu cuenta, entonces eso ya no les gusta. Y eso es exactamente lo que tratan la frontera que ellos delimitan. Todo lo tienen que deber a los Ortega Murillo. Nada por fuera de ellos. Y cualquier cosa por fuera puede ser castigado cuando se les ocurra o cuando necesita, ¿verdad? En este acto del 19 de julio se percibió una gran ausencia de líderes o representantes latinoamericanos. Sí, estaba ahí Ramiro Valdés de Cuba y también el canciller de Venezuela, pero las figuras prominentes era el primer ministro de Bielorrusia, el presidente de la Duma de Rusia, el vicepresidente de Zimbabue, otro alto funcionario de Burkina Faso y también Leila Khaled de Palestina. ¿Qué significa esta selección de Rosario Murillo? Yo creo que son los que ellos lograron que les dijeran que sí, pues se fueron a buscar largo, ¿verdad? Y seguramente le han de haber ofrecido pasajes, hotel, hospedaje y turismo, ¿verdad? Pero mira que lo más interesante me parece a mí, por ejemplo, la ausencia de Honduras. Interesante. Los Zelaya Castro han sido unos grandes aliados de los Ortega Murillo. Nadie de Honduras, nadie de México, ¿verdad? Es decir, son ausencias muy importantes. Y ya en las islas de gente del Caribe, pues tampoco. Entonces ahora se fueron a buscar lejos. Y se fueron a buscar una parte dentro del ámbito de Putin, de Rusia y sus aliados, pues ahí de esos lados, y otra parte de estas nuevas relaciones que han establecido en África, que tienen que ver también con el tráfico de personas, ¿verdad? Pero lo que vimos ahí fue un aislamiento completo de los Ortega Murillo, tratado de disfrazar pues con unos personas que llegaron a hacer unos discursos larguísimos en la ausencia de latinoamericanos, del continente americano, europeo, incluso pues de otros países
que simplemente pues no aceptaron ninguna invitación. Mientras Nicolás Maduro está al borde de una elección presidencial que se va a llevar a cabo en Venezuela el próximo domingo, mal que bien va a producir un cambio en Venezuela. Sin embargo, luce mucho más aislado en América Latina y aferrado a la Rusia de Putin. Los cambios en Venezuela van a ser muy importantes, creo yo. Es decir, yo veo que la gente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el PSUV, Maduro, pues está tenido a la abstención y están haciendo una enorme campaña para que la gente pierda la confianza en ir a votar. O sea, ellos están confiados en que con una abstención grande, pues pueden resolver con sus votos. Pero eso va a cambiar. Y yo creo que parte del enfurecimiento reciente de los Ortega Murillo tiene mucho que ver con el hecho de que el gobierno de Maduro haya aceptado esa negociación de Barbados y mal que bien, ahí va, ¿verdad? Ahí va, le empuja, echa preso a uno, lo vuelve a soltar, echan preso al restaurante donde comió la María Corina. Es decir, hace cosas disparatadas, pero ahí va. Es decir, de momento, ellos no han logrado que la oposición se salga de ese proceso electoral y no han terminado con el proceso electoral. Falta por ver, ¿verdad? Pero yo no siento a los Ortega Murillo contentos en absoluto con que el gobierno de Maduro haya tomado ese camino, pues porque los deja a ellos completamente aislados. Cuba está en una situación letal, pues, ¿verdad? Es decir, mortal. La manera en que están encontrando el gobierno cubano para salir de su problema es empujando migración, pues saliendo de gente, sacando gente, que es la manera misma como Ortega ha encontrado, pero pues tampoco el gobierno cubano tiene mucho hilo pues para tejer eso, un proceso de composición y una tragedia tremenda para el pueblo cubano en realidad. Ortega no habló del éxodo masivo que la crisis nacional y su régimen ha provocado en Nicaragua, pero atacó a Estados Unidos y Europa como los mayores enemigos de la migración. Obviamente, él está justificando esta política de promoción de la migración irregular hacia Estados Unidos. ¿Tiene esto consecuencias en las relaciones de Ortega con Estados Unidos, con la Unión Europea? Yo creo que sí, pues él ha estado jugando con el tráfico de migrantes, porque eso es tráfico de personas. Es decir, cada cubano paga como $6,000 para hacer la ruta por Nicaragua. Y los coyotes son coyotes institucionalizados. El reportaje confidencial es bastante claro sobre quién es el gran ganador en el tráfico de personas. Y yo creo que el planteamiento de Ortega, que es usarlo como arma política, el tráfico de personas, lo va a confrontar sistemáticamente con los Estados Unidos. Pero a mí yo veo esto como, ahí aparece Daniel Ortega como la Blanca Paloma, ¿verdad? Ay, condolido por los migrantes. Pero cerraron todos los consulados en los Estados Unidos. Y el cierre de los consulados en los Estados Unidos está impidiendo que centenares de miles de nicaragüenses puedan tramitar su asilo en los Estados Unidos a tiempo y establecerse legalmente en los Estados Unidos. Cerró consulados en otras partes y está impidiendo las posibilidades de que los migrantes nicaragüenses puedan tener un espacio, pero peor aún, ha lanzado a más de 1 millón de nicaragüenses en los últimos 6-7 años fuera del país porque no hay paz, no hay libertad y no hay oportunidades. Entonces ahí viene Daniel Ortega a desgarrarse las vestiduras como Blanca Paloma, ¿verdad? Como que si él no fuera un productor de migrantes por hacerle la vida imposible a los nicaragüenses y fuera un explotador de los pobres migrantes que van desesperados buscando el norte. Yo todavía recuerdo cuando el ejército y la policía dispararon contra un grupo de migrantes cubanos y algunos se ahogaron en el lago de Nicaragua. Esa es la política de Ortega. La política de Ortega, a mí que se venga a desgarrar las vestiduras de Blanca Paloma, preocupado por migrantes. Pues no le preocupan los migrantes, ¿verdad? Ni los ni ninguno. La otra cosa que llamó la atención también en este discurso es que Ortega vuelve a resucitar a la Unión Soviética, que ya no existe, celebra e invoca a la Rusia de Vladimir Putin y la invasión a Ucrania, pero pareciera como que tiene alguna expectativa de que Putin o Rusia le va a resolver o invertir económicamente en Nicaragua. Yo veo a Ortega como un servil de Putin, francamente.
Es un servilismo, pero ¿a precio de qué, pues? ¿Qué es lo que le da Putin a Daniel Ortega para que tenga ese servilismo? Siempre anda arrastrándose por Putin y los intereses de Rusia. Los chinos por lo menos le han mandado 1000 buses pagados. Eso no son de regalo. Los chinos no andan regalando nada. Los chinos pagaditos son los 1000 buses. Pero por lo menos le dieron ese crédito, ¿verdad? Pero Rusia no le da nada. Eso es puro servilismo de Daniel Ortega, ¿verdad? Que le hace falta estar agachando la espalda a cualquiera. Pero, ¿verdad? Ese servilismo también tiene que ver con otra cosa. Ese discurso de ayer de Daniel Ortega, no sé si te fijaste, pasó una gran parte hablando de los primeros años, de los años 80, de la revolución sandinista. Después se cruzó a lo de la Unión Soviética y no sé qué, y todo. Entonces, yo ahí lo que vi es este hombre ya entrando al Alzheimer, me parece, tal vez pues yo no puedo hacer ese diagnóstico, pero esta cosa que le pasa, digamos, ya a los ancianos, que van perdiendo la memoria y la noción de la situación actual, y su memoria siempre está retrotrayéndose al pasado, pero en el fondo lo que tenés vos es un hombre con un servilismo total, con Putin incondicional, a cambio de nada, porque Nicaragua no ha visto nada por parte de los rusos, más que instalaciones de espionaje, ¿verdad? Y capacitación pues de la policía, pero y jugando un juego peligroso, porque los rusos están diciendo que van a instalar misiles de largo alcance en respuesta a los misiles que se están instalando en Alemania, ¿verdad? Y el lugar donde voltean a ver los rusos es a Cuba y a Nicaragua. Entonces es un juego bien peligroso al que está metiendo Daniel Ortega a Nicaragua con Rusia, pues.